Cada vez son más mamás y papás que reciben un diagnóstico de algún trastorno del neurodesarrollo de sus hijos, autismo, déficit de atención, etc. Y con esto claro que surgen muchas dudas. ¿Qué hago? ¿Lo medico? ¿No lo medico? ¿Lo llevo a terapia? ¿No lo llevo a terapia? ¿Qué hago con la escuela? Y un montón de preguntas más. El día de hoy vamos a hablar de todos estos temas y vamos a hablar desde la mirada de una experta en este tema, pero también desde la mirada de una mamá. Esto es Hablemos de Educación Infantil. Bienvenidos. Oigan, pues bienvenidos a un episodio más de este podcast de Hablemos de Educación Infantil. Estoy muy contenta el día de hoy que vamos a platicar de un tema súper importante y de la invitada que está con nosotros. Déjenme, se las presento. Ella es Eliana Vázquez, ella es licenciada en Pedagogía con un máster en Neuropsicología y Educación por la Universidad Panamericana, con más de 15 años de experiencia en el ámbito escolar y recientemente cofundadora del Centro STEPS, un centro dedicado al desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes. Eliana, bienvenida a este podcast. Ay, Andrea, muchas gracias. Oye, qué bonito suena. Ya, así como que de tu boca suena más elegante. Así tal cual es. Oye, gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta, estoy muy emocionada que me hayas tomado en cuenta y con mucho gusto de aquí para compartir la experiencia de lo que a alguien le pueda servir. Gracias a ti por venir. Y justo me encanta que empecemos por esto que dices de compartir la experiencia. A ver, tienes un máster, eres psicopedagoga, pedagoga, te dedicas a todo este mundo de la educación, pero de repente viene la vida y te enseña desde otro lado de qué se trata esto. Con tu hijo Pablo. ¿Cómo fue, Eliana? Cuéntanos. Mira, si te soy sincera, no hay formación que te prepare para que seas tú la que reciba la noticia de tener un hijo con algún tipo de trastorno. Sí. De verdad, la pedagogía, la neuropsicología, todo saltó por la ventana porque nada te prepara. Digo, la verdad es que por más que tú estás preparada y conoces y sabes los síntomas y sabes los signos y sabes todo, cuando es tu hijo, la cabeza te juega en contra. No, claro, es que está ahí metido el corazón, está claro. Sí. No es lo mismo verlo desde el punto de vista de un profesional, allá que lo tengas tú en tu casa y lo vivas y lo tengas que digerir, ¿no? De repente. ¿Y cómo fue este caminar? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo una mamá se da cuenta? Mira, digo, la verdad es que en lo personal fue un camino muy largo, porque a Pablo le conocimos, yo como desde que tenía 2 años, me di cuenta de que algo estaba pasando. Pero entiéndeme que yo, entre que me di cuenta y nos dieron un diagnóstico, pasaron años. Sí. Porque como estaba tan chiquito, claro. De repente sí ves algunos signos, ves algunos síntomas, pero tú en tu cabeza tratas de justificar, tratas de negar, no de negar, pero como de decir, no, se le va a pasar, no, va a avanzar, no, esto va a suceder. Entonces, cuando yo ya dije, no, si algo ya está pasando y ya no me puedo hacer por ningún lado, fue cuando Pablo tenía 2 años y Pablo no me decía mamá. Okay. Entonces ahí fue cuando dije, es que esto ya no es normal. Sí me veía, sí convivía conmigo, sí recibía mi cariño, sí todo, pero el hecho de que no se refiriera a mí como mamá, ni papá, ni nada. Tú le podías decir en una foto, ¿dónde está mamá? Y él me podía señalar, pero él a mí no me hablaba como mamá. Siempre era con ruidos o con sonidos. Entonces, para no hacerte cuento más largo, entra a un prematernal y generalmente es ahí cuando ya bota todo, ¿no? Sí. Cuando ya lo metes con sus pares y lo metes a un entorno ajeno al de su casa, es cuando ya sale todo lo preocupante. Entonces, ya también en el kinder me hacían varias observaciones. Obviamente no iba al ritmo de sus compañeros. En cuanto al tema del habla, porque finalmente su trastorno es de desarrollo del lenguaje. Pero empieza toda los focos rojos en el kinder, en su desarrollo, y es cuando ya nosotros se nos empiezan a parar las antenas. Claro, mi hijo tiene un trastorno del lenguaje y todo lo relacionado con el lenguaje tiende a confundirse con autismo. Claro. Porque como
parte del autismo, parte importante del autismo, es la dificultad que tienen estos niños para comunicarse. Entonces, todos los trastornos que tienen que ver con el lenguaje y con la dificultad para comunicarse se confunden con autismo. Y más cuando están pequeñitos. Claro. Claro. Pero imagínate tú a los 2 años en un kinder que te diga la maestra, yo creo que tu hijo tiene autismo. Híjole. La verdad es que sí es un golpe. Ahora, para mí, si te soy sincera, no fue un golpe tan duro porque yo, teniendo la formación que tengo, yo sí sabía que autismo no era. Ok. Pero yo porque sé. Sí, claro. ¿No? Porque tengo idea, porque ya había visto otros niños con trastorno, porque yo ya conozco cuáles son las cosas que de plano te descartan. Por ejemplo, Pablo tenía muchas cosas que sí podían confundirse con autismo, pero tenía unas cosas que descartaban el autismo. Entonces yo ya sabía que autismo no era, pero de todos modos el hecho de que de repente en las escuelas hay gente que se anima a darte un diagnóstico de lo que observan así en la escuela, sí se me hace algo a mí muy delicado. Eso está terrible. O sea, hago un paréntesis y si hay maestras, que muchas maestras escuchan este podcast. Si no lo hagan. No lo hagan, o sea, jamás. No. No les digan. Digo, porque la verdad. como mamá, ¿cómo lo sientes? O sea, gracias a Dios, como dices tú tenías mucho conocimiento del tema y dijiste, a ver, no. Pero aún así, otra mamá le empiezas a ver síntomas que no tenía. Ya si tú dices, no, es que sabes que sí, híjole, es que los autistas mueven así la cabeza. Entonces cada vez que el niño mueve la cabeza yo decía, híjole, sí es. Entonces empiezas a tronarte los dedos y a pesar de dedicarme a eso, de tener experiencia, te llega eso como balde de agua fría y te cae fuertísimo porque además es algo que sabes que puede ser disruptivo en tu familia, en tu entorno, en la vida del niño. Entonces se detona todo. Sí. Miedo, angustia, estrés con tu pareja, porque luego el papá ve una cosa, la mamá ve otra. Entonces ahí empieza yo no creo que tenga nada, no, yo sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y con quién lo vamos a llevar? Entonces digo, gracias a Dios que yo estoy en el medio. Yo tenía a gente de confianza con quien yo podía acudir y que sabía que me iban a dar un diagnóstico certero. Claro que a los 2 años el diagnóstico es no hay diagnóstico. Sí. Porque están chiquitos. Claro. Entonces el diagnóstico es no hay diagnóstico. Seguimos en la búsqueda, lo llevamos. En ese momento una amiga mía, también neuropsicóloga, me le descarta el autismo para mi tranquilidad. Qué bueno. Pero aún así nos quedamos en ir estimulándolo en las áreas que nosotros veíamos que flaqueaba. Entonces era estimular aquí, estimular allá y de momento acudíamos a pura neuropsicología. En algún momento una profesora me dijo que Pablo tenía ausencias, que se quedaba ido. Pero tú puedes pensar que es algo normal, ¿no? Tú también te vas. Hay veces que tú estás cansado y te vas. Seguimos con el diagnóstico y seguíamos sin dar con bola, ¿no? Fuimos con un doctor muy prominente, un neurólogo. Ya finalmente, después de muchos psicólogos y de muchas cosas, fuimos con un neurólogo porque ya era el paso que seguía, claro. ¿No? Ya el psicólogo ya no me iba a resolver. Entonces, ¿qué sigue? Un neurólogo. Fuimos con un neurólogo, el Papas Fritas de Guadalajara, ¿no? El que me dijeron, que todo mundo conoce. Es el que te va a sacar de dudas. Ahí voy con el neurólogo, que además te dan cita cada 6 meses. Ah, sí. Ay, sí, infeliz. Vente en 6 meses y yo en 6 meses, ni modo, anótame. En 6 meses no me importa. Ni llegan los 6 meses, me hablan un día, señora, se le desocupó ahorita a las 2, tipo, una cita. ¿Quieres venir? Ahí voy. Lo ve, me ve, 2, 3 preguntas. Me pregunta a mí 2, 3 cosas, ¿por qué vienes? No, oye, que otra vez, ¿no? El diagnóstico del autismo. Es que, y me insistían, cambiaba yo de escuela y me insistían, oye, es que otra vez puede que sea autismo. Y me dice el doctor, no es autismo, tu hijo no tiene nada. ¡Guau! ¿No? Tu hijo no tiene nada. Tu hijo no tiene nada. Ok. Me dijo, síguele con terapia del lenguaje, pero tu hijo no tiene nada. ¡Guau! Tú es lo que quieres escuchar, claro. La noticia esperada. Mi marido, ¿ves? Te dije que no tiene nada. Híjole, sí. Entonces yo estuve. Por eso todo el mundo en Guadalajara va con ese doctor. Yo no sé. No sé. Pero imagínate aquí, claro. el que dice y dicta las leyes, claro. Te dice que tu hijo no tiene nada, mi hijo no tiene nada. Así me estuve 6 meses con que mi hijo no tiene nada. Pero mi hijo no avanzaba.
Claro, tú vas seguía sin viendo. hablar. Y te lo prometo, Andrea, el sexto sentido de la mamá existe. Me encanta que menciones eso. Y lo puedes tú comprobar, sí. palpar, no es algo abstracto, es algo concreto que tú sientes y esa sensación, síguela, de verdad es que esa intuición es valiosísima y solo la tiene la mamá, es una cosa inexplicable, no inexplicable porque además tiene su fondo científico y es un tema de conexión y es un tema psicológico y es un tema que es real y es químico. Dicen que tiene que ver con tenernos en el vientre, ¿no? Sí. Que ahí empieza. Que ahí empieza esta conexión que únicamente tú como su mamá tienes con ellos y que compartes ciertos componentes químicos en el cerebro que es lo que te permite tener esta conexión. Yo decía, no es posible que este niño no tenga nada. Entonces, pero 6 meses estuvimos con él no tiene nada y con caldos ahí sospechosos de botica que nos diga, ay, nomás dale estos caldos y vivirán felices. Entonces ya terminamos esos 6 meses, volvimos a ir, tu hijo no tiene nada y yo dije, no, esto ya se acabó. Sí. Y yo me acuerdo que estaba ya en búsqueda de ver qué iba a hacer. Y de verdad digo, esto yo lo cuento así, pero así fue. De la nada, un día una amiga me marca y yo estaba en esta búsqueda y me dijo, oye, ¿cómo está el Pablo? De la nada. Y yo, bien, ¿por qué? Es que fíjate que encontré al doctor, su hijo tiene TDAH. Encontré a un doctor que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo, está en Ciudad de México, ya regresó, el doctor venía de España, ya regresó de España y ya lo encontré, está en Ciudad de México y te puede atender. ¿Cómo está el Pablo? ¿Cómo vas con su diagnóstico? Y yo me suelto a llorar. Dije, es que no puede ser que me hayas hablado hoy, en este momento, que yo estaba en búsqueda, que yo estaba... Wow. Que yo no encontraba la puerta, no encontraba una respuesta. Para no hacerte el cuento largo en ese momento, le hablo al doctor, compro los vuelos a México y le hablo a mi marido. Nos vamos a ir. Ni me preguntes por qué van a aparecer unos vuelos ahí en la tarjeta. Ni me preguntes, pero nos vamos tal fecha. Porque dije, no, tú, de aquí a que le digo, le pido permiso, le cuento las cuentas. Yo dije, ya después me las arreglo, yo ahorita me endrogo y vamos. Dios dirá. Voy y la verdad es que ya con este doctor... muchísimo sentido en todo lo que él me decía, nos vio, le hizo 1000 preguntas, le hizo toda una evaluación psicopedagógica, no nada más un te veo y te diagnostico en ese ratito, toda una evaluación, todos unos exámenes, estuvimos ya después, tuvimos que volver ya a hacer un viaje más en forma porque teníamos que estar ahí varios días precisamente para hacerle todos los estudios que requerían para poder llegar a un diagnóstico más certero y finalmente ya me lo diagnostican con trastorno del lenguaje mixto. Entonces esto le impacta en todas las aristas del lenguaje, en la parte comprensiva, en la parte expresiva y en la parte de semántica. Entonces, claro, ya todo me hacía clic, ya todo coincidía y de verdad es que no te puedes quedar con la angustia de no tener un diagnóstico que tú sientas que te hace clic. Tienes que buscar el diagnóstico que tú sabes que es el indicado y eso es algo que no te puedo explicar con palabras o con hechos muy científicos, es algo que tú sientes, pero que de repente hay veces que hay doctores que te dicen lo que tú quieres escuchar y no necesariamente es eso lo que te va a sacar, te tiene que cuadrar. O sea, estás diciendo más bien, escucha tu voz interior. Y que no es fácil, porque claro, está el médico con todos sus 80 diplomas pegados en la pared, que todo el mundo te recomendó, que es el doctor y que todo lo sabe. Y si tú como mamá dices, es que no. Sigue esa búsqueda de mamá. Sigue esa búsqueda. Súper y de verdad importante. es que vas contra viento y marea y todo, porque te digo, hay veces que vas hasta contra tu marido, hasta contra tus papás, que de repente los abuelitos también, típico, ¿no? Que ya te dan la opinión, te dan todo mundo sabe, pero nadie conoce a tus hijos como tú. Digo, al final tú eres la que los ve de día, de noche, en la mañana, en la tarde, convives con ellos, te enojas, te peleas. Eres tú la que está más tiempo con ellos en la mayoría de los casos. Digo, a ver, hay familias de todo tipo, pero en la mayoría de los casos así es. Entonces, sí tienes que confiar mucho en tu intuición y en lo que te dicta. Obviamente también te tienes que formar, te tienes que informar, tienes que tratar de conocer el caso de tu hijo a profundidad y también informarte en
fuentes fidedignas, ¿no? Ay, Tampoco, sí, por favor. Sí, no, porque ahorita ya con el ChatGPT que todo diagnostica, y me encanta porque el ChatGPT te dice, yo no soy médico, tienes que consultar a un especialista, pero ahí te va, y te suelta un montón de información. Oye, es Pero verdad, sí. yo antes decía, oigan, ya dejen de creer todo lo que, o sea, que si vi un Twitter, que si vi un TikTok, no sé qué, me escuché muy ruca con el Twitter, un TikTok. Pero sí es cierto, ahora le preguntas a ChatGPT, o sea, Sí, ya. claro, Sí. y todo te contesta, y la verdad es que te contesta tan hermoso que Como dices, ¿no? Lo que tú quieres escuchar. lo que tú quieres escuchar. Así como le preguntas, te contesta. Entonces, nada más sí, eso, al final esas ausencias resultaron ser epilepsia. Ok. Entonces, ya dimos con bola que la epilepsia puede ser lo que le haya causado este trastorno del lenguaje. Porque cada crisis epiléptica tiene una merma neurológica. Cada vez que al niño le da una crisis, él sufre, su cerebro sufre y hay una merma que a lo mejor de repente te lo atrasa, te lo adelanta. Entonces, ya después dimos con ese diagnóstico y ahí vamos caminando. ¿Qué edad tenía Pablo cuando diste con este diagnóstico? Imagínate, ya cuando diagnosticaron la epilepsia ya tenía 5 años. Fíjate. Pablo tiene 7, tiene poquito con el diagnóstico de epilepsia y no sabes, digo, también luchas un poquito con la culpa, con el remordimiento, porque a mí la maestra que me dijo de las ausencias, me lo dijo desde que Pablo tenía 2 años. Pero en ningún momento, yo jamás, a ver, la epilepsia tú te la imaginas y te imaginas al niño convulsionándose, que le tienes que detener la lengua, no sé, te imaginas una cosa muy fuerte. No sabía yo que existía esta epilepsia, fíjate, con todo y que me dedico a cuestiones de educación, yo no sabía de este tipo de epilepsia y resulta que sí, que los niños tienen sus ausencias, pero dentro de su cerebro está pasando lo mismo que si se estuviera convulsionando. Entonces, claro, es importantísimo detener la epilepsia, atenderla, porque precisamente cada crisis que les da tiene una merma. Oye, Eliana, tú ahorita, bueno, ya nos irás platicando ahora a qué te dedicas, pero acompañas a muchos papás que tienen hijos con algún trastorno del neurodesarrollo. Pero tú, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los principales miedos a los que se enfrentan muchos papás? Porque seguramente estén escuchando ahorita el episodio muchos papás que traen sospecha, que la Miss ya les dijo, o sea, esto es bien importante, las Misses, hay Misses que te pueden decir, tu hijo tiene autismo y por favor no, o sea, pero que sí te puedan describir cosas que les brincan. ¿Cuáles crees tú que son estos miedos que pueden tener? Mira, el principal miedo que puede tener un papá es que tenga un trastorno. Sí. Eso es lo primero. Que dices, qué miedo que sí tenga algo. Entonces tiendes tú a justificar las actitudes de tu hijo desde el miedo a que tenga algo. Entonces, ese es el primer miedo. El segundo miedo, por lo menos el que a mí más me atormenta, y te atormenta con todos tus hijos, pero los niños, cuando tu hijo es neurodivergente un poquito más, es qué va a ser de él. Va a poder tener una vida normal, va a poder ser independiente, qué tan independiente va a ser, cómo se va a relacionar con los demás, va a ser feliz. Entonces, a ver, te digo, esto te puede pasar con cualquiera de tus hijos. Ajá. A ver, yo tengo 3, 2 que aparentemente son neurotípicos. Exacto, son neurotípicos, pero aún así con ellos es un miedo más presente, sí. Como que de los otros de repente se te quita el miedo o se te olvida, pero con ellos el miedo está latente constantemente ahí. Entonces ese sería el futuro, el qué va a ser de ellos. ¿Y cómo le hiciste tú para luchar con este miedo? Mira, la verdad es que es un miedo que no se te va a quitar y creo que también como papá vives un duelo. Sí, ¿verdad? Un duelo de la expectativa de vida que tú tenías para tu hijo cuando nacen y es inevitable hacerles tú una historia en tu cabeza de lo que van a hacer, de lo que van a lograr, de lo que tú esperas. Entonces vives tú un duelo tuyo, porque luego te das cuenta que ellos viven tan a gusto. Mi hijo es tan feliz, el Nico en seda. Ay, anda bien contento. No te digo que no se vaya a dar cuenta en ningún momento de su vida, se dará. Pero él ahorita vive tan contento y yo me di cuenta que el tema era mío. Sí. Que no era de él y era algo que yo le ponía a él. Entonces, sí tienes que trabajar mucho en ti, en aceptar y en darte cuenta que no había otra cosa que pudieras hacer tú
para bien o para mal. Repíteselos, Eliana. Si no podías hacer nada más, lo que hiciste era lo que iba a pasar, no puedes cambiar quiénes son, ellos así son. Porque sí de repente te atormenta que si el embarazo, que sí. Hay mucha culpa detrás. Mucha culpa y que al final, si tuviste o no que ver, las cosas son lo que son. Exacto. Y no van a cambiar. Entonces ya más vale es aceptar y dar para adelante con lo que tienes. Tal cual. Porque nada te ganas de estar deseando lo que hubiera sido, más bien aceptar lo que tienes y dar para adelante. Y para adelante, que la culpa no sirve para nada. Para nada. Oye, Eliana, ¿qué ha sido lo más maravilloso que te ha enseñado Pablo? Ay, yo creo que justamente eso. Lo inesperado, el gozar de la incertidumbre. Uh-huh. De que te rompe los paradigmas. A mí me rompió los moldes de lo que yo pensaba que era una vida feliz o una vida exitosa. Tú piensas que tu hijo va a ser feliz si le va bien en la escuela, si tiene muchos amigos, si tiene este gusto en específico. A los niños a esta edad ya les tiene que gustar esto. A los niños a esta edad le gusta el fútbol como a mí o exacto, no sé, ¿no? Los papás. Exacto. O sea, tú imagínate que además sí. Yo iba a las consultas con el neurólogo. Oye, Pablo, chiquito, ¿cómo llegaste aquí al consultorio? Elefante. Sí, te quieres morir. Claro. Te quieres morir. Entonces, el romper con la expectativa de lo que tú tenías del niño, uh-huh. Eso es lo más maravilloso que me pudo dar. El que te das cuenta que la vida viene en muchos paquetes y de muchos tamaños y que los niños, cada uno tiene su ritmo, su personalidad y encontrarle el sabor a las debilidades. Porque eso te hace más fuerte. El hecho de que ya las conozcas te hace más fuerte en un futuro. Qué bonito esto. Y sabes que siento que como mamá a veces queremos controlarlo todo. Que todo esté bien, lo mejor para mi hijo, que no le pase nada, que no sufra. Y cuando tu hijo viene y te dice, mira mamá, todo diferente a lo que pensabas y así estoy feliz. Y así estoy feliz. O sea, creo que es aprender a decir, bueno, y yo también puedo estar feliz. Con otro plan, ¿no? Con otro plan, con otra idea, con no aferrarme a lo que yo creía. Uh-huh. Y eso la verdad es que es bien bonito y a mí es lo que más me ha gustado de ser la mamá de Pablo. ¡Ay, qué lindo! Oye, Eliana, estamos hablando un poco de la escuela, ¿no? O sea, en la escuela se daban cuenta, en la escuela detectaban. Tú hoy en día, en este caminar, en este proceso, uh-huh. ¿Cuáles crees que son los principales retos a los que se están enfrentando ahorita los colegios? Mira, los colegios y los niños en los colegios se están enfrentando, más bien los colegios, a una resistencia al cambio uh-huh. muy fuerte. Al colegio le cuesta mucho trabajo asimilar nuevas metodologías, nuevas ideologías. Nos cuesta mucho trabajo en general, a las personas nos cuesta trabajo el cambio, pero los colegios, imagínate que vienen generalmente muchos, sobre todo los que tienen más años, vienen de mucho tiempo de trabajar de cierta manera y esta resistencia a metodologías distintas o trabajos diferentes es lo que más afecta a los niños. Ahora, aunado a los colegios, híjole, la verdad es que muchas veces el peor enemigo de un niño neurodivergente somos los papás. ¿Por qué? A ver. Porque yo me aferro a que el niño vaya en este colegio porque yo fui ahí toda mi vida, porque ahí van todos los hermanos, porque ahí... Yo soñé que quería que fuera, ¿no? Era mi plan. Exacto, yo me aferro a esta escuela, yo me aferro a este esquema y eso no ayuda al niño. Y tiene uno que darse cuenta que escuelas hay como niños hay. Hay escuelas diferentes para diferentes perfiles. Entonces, cuesta trabajo, no te lo voy a negar. Digo, claro. Si te soy sincera, mi hijo actualmente está en una escuela muy tradicional, pero yo ya no descarto que en primera que ni esté ahí y en segunda que no esté ni en la escuela. Ya no hablemos de que esté en una u otra. Que no vaya ni a la escuela, sí. Porque a lo mejor no es para él. Entonces, eso también es algo que nosotros tenemos que tener detrás de la cabeza y tenerlo como opción, que estamos aferrados a meter a los niños en un cajón y
a veces soñamos, ¿no? Con pensar, es que las escuelas podrían ser así, las escuelas deberían hacer esto, integrar estas metodologías, pero la verdad es que es muy complejo, es muy difícil, y entonces a lo mejor el que tiene que cambiar eres tú. Y es romper un esquema. Es romper un esquema. De decir, capaz que lo mejor para mi hijo es que no vaya a una escuela. Capaz. Es que capaz. Sí. Pero da mucho miedo, porque es lo que la sociedad te dicta que es el camino que tú tienes que seguir. Y hay veces que no es el camino porque no es el único. Y ya luego tú te vas y ves otras sociedades, y ves otros lugares, y ves otras familias que viven a lo mejor tan diferente. Estas familias que viven en granjas y ellos solos son autosustentables. Te lo juro que hay veces, yo tantas veces le he dicho a mi marido, ay no, nos deberíamos de ir a una granja y compramos unas vacas, unas gallinas. Oye, es el sueño ya actual. Ay, o sea, ya. tener una granja, tener comida orgánica, que Sí, tú puedas ya. cosechar, respirar aire puro. Exacto, porque Son los nuevos lujos. no todas las sociedades son para tus hijos, y tus hijos vienen a precisamente sacudirte. Y la verdad es que en Guadalajara, para bien o para mal, todavía somos muy conservadores y todavía somos muy cuadrados en nuestra manera de vivir la vida, y luego te das cuenta que no es el único camino. Somos como muy tradicionales, ¿no? Sí. Como muy a la antigüita. Y que además nos gusta nuestro tradicionalismo, ¿no? Es Sí. algo que de lo que nos enorgullecemos de decir, no, es que esto es lo que es tradicional y es lo que nos gusta. Y digo, de repente te enseñan la vida a otras cosas diferentes. Y es que es justo lo que decías, o sea, ahorita de qué cosas que yo he aprendido, es eso, a ver las cosas de forma distinta. Y yo creo, porque ahorita me hiciste pensar, hoy en día se habla mucho de la neurodivergencia, ¿no? Hasta esta palabra que me fascina, neurodivergencia, somos diferentes, hay niños neurotípicos, neurodivergentes, etcétera, ¿no? Que es esta diversidad, a ver, que siempre ha habido. Claro. Que hoy la conocemos mucho más, hay maestrías, hay muchísima información, que qué bueno que la haya. Y por lo tanto, como que se escucha más, ¿no? Que en los colegios hay un compañero con retraso generalizado en el desarrollo, con autismo, con déficit de atención, con trastorno del lenguaje, con trastorno, etcétera, ¿no? Entonces tú dices, ¡qué padre! Pero no se trata de, ay, sí, seamos inclusivos y entonces que venga a mi escuelita y vemos cómo le hacemos, qué adaptamos en la currícula, sino que la verdad es que cada niño es bien diferente. Es bien diferente, O sea, y te topas con que en realidad a muchos niños neurodivergentes lo que hacen los colegios es que ahí los dejan. Ahí se andan. Entonces se enfocan en los niños neurotípicos, y a los neurodivergentes pues ahí los dejan mientras no den lata, mientras no se maten, que ahí se anden. Entonces al final terminan sin aprovechar, al final terminas perdiendo el tiempo, terminan sin disfrutar de los beneficios que tiene el estar en una escuela, que también hay muchas cosas súper bonitas. Haces tus amigos, conoces, tienes acceso a la información, al conocimiento, que es algo maravilloso, y el hecho de no poder disfrutarlo, porque la verdad es que tristemente los docentes no están capacitados y no lo pueden disfrutar, eso es algo que la verdad a mí me resonó y me movió muchísimo. Y como tristemente yo hoy en México no puedo llegar a cambiar la metodología de todos los colegios, fue lo que ya me puso a pensar en decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar yo a adaptar esto para que sea más llevadero para mi hijo? Porque eso es lo que al final quieres, que sea una experiencia agradable. Claro. No que sea una tortura para el niño ir a la escuela, porque muchos niños neurodivergentes luego para ellos es una tortura. Definitivamente. Además estamos hablando de que en la escuela socializas, pero en la escuela también formas tu autoestima, formas tu autoconcepto. Entonces, a veces, y pasa mucho, ¿no? Desde el diagnóstico, tú decías los años que tarda una persona. En un episodio anterior que grabamos con Florencia Leaño, si no lo han visto, váyanlo a ver, ella nos platica del déficit de atención. Igual que tú nos platicaba, todos los años que pasaron para poder llegar al diagnóstico de su hijo, y ella también habló de la intuición. Dijo, es que yo no estaba conforme con lo que me decía el médico, entonces seguía buscando hasta que encontré. Pero bueno, retomando lo que estábamos diciendo, en esto los niños llegan y se ven
a sí mismos distintos y luego los demás los empiezan a etiquetar. El que se porta mal, el que no encaja, eres el niño problema, eres el niño mal portado, ¿por qué no hablas? ¿No? Los niños, Ay, o sea, no sí. sé si a Pablo le llegaron a decir, pero tú no hablas. Yo a cada rato los escucho, ¿no? O llego yo y le pregunto algo al alumnito para escuchar su lenguaje, para ver si me voltea a ver tal. Y el niño da, no, Miss, él no habla, él no está hablando, no sé qué. Entonces, claro, trabajas con todos. Es un aprendizaje para todos, pero también puede ser bien duro para estos niños. Entonces hay que cuidar mucho el ambiente escolar. ¿Tú cómo lo hiciste con Pablo? Mira, sí hay que cuidar el ambiente escolar y digo, paralelamente también tienes tú que fortalecer al tuyo. Porque no puedes contra el entorno. No puedes tampoco tenerlo protegido de todo. Y me pasa todavía de repente en chats con las mamás, ¿no? Que de repente veo, oigan, es que hoy le dijeron esto a mi hijo, por favor, les encargo, hablen con sus hijos del bullying. Sí, todas tenemos que estar conscientes y todas hablar con nuestros hijos que no sean así, pero también tú no puedes ajenarte o pensar que el entorno va a parar a tratar a tu hijo de cierto modo. Nadie se va a parar por él, nadie va a tener las consideraciones que tú quisieras que tengan. El mundo sigue, el mundo avanza. ¿Y tú qué puedes hacer? Darle herramientas. Sí. Entonces fue lo que a nosotros nos movió de buscar de qué manera podemos darle las herramientas más eficientes al niño. Y fue justo meternos de espías, no de espías, pero ver de qué forma podíamos nosotros llegar a los colegios para que desde el colegio pudiéramos nosotros atender sus necesidades, porque, como bien sabrán muchas mamás que tengan hijos neurodivergentes, generalmente te botan en la escuela, porque en tu casa a lo mejor el niño está muy tranquilo, muy a gusto, no lo notas, hasta que va a la escuela, que el niño trata con sus pares, es cuando ya te das cuenta que hay alguna necesidad. Entonces, por lo general, los focos nacen en el colegio. Sí, definitivamente. Ahora, eso me toca mucho hacerlo a mí, o sea, tú vas viendo, porque tú como mamá, pues conoces a tu hijo y cuando mucho lo comparas con tu otro hijo, ¿no? Y ahí podrías empezar a ver cosas, pero si no, tal vez ni siquiera eso. Ahora, ¿cómo ves tú el uso, el acompañamiento de monitor a la escuela? ¿Cuándo sí que te acompañe una monitora? ¿Cuándo no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Mira, yo creo que la principal función de un monitor o monitora en el colegio debe de ser que el niño pueda disfrutar y aprovechar de lo que el colegio le tiene que dar. Súper. Para eso es para lo que te tendría que preocupar que vaya un monitor al colegio con tu hijo. Muchas veces en muchos colegios nos piden luego un monitor. Porque ya sabes, a lo mejor tú ya traes tu hijo con un diagnóstico, con un trastorno, con un síndrome, y de entrada te dicen, no, es que si no trae monitor no puede ni venir. Y hay veces que no está mal, porque lo que tú quieres es que el niño aproveche lo que el colegio le da. Y hay veces que sí lo necesita a través de un monitor. Mi hijo, todo el kinder tuvo a su terapeuta monitor, que ahorita ya digo, tú conoces bien el caso, pero ya lo podremos platicar más a profundidad. Sí. Pero sí necesitaba él de repente ajustes que un profesor que se enfrenta a un grupo con 30 niños no puede dedicarle ese tiempo a los niños que tienen esta necesidad, a lo mejor ya un poquito más particular. Y que también se frustran las pobres maestras, ¿eh? O sea, yo entiendo, a ver, yo estoy en medio de las dos partes, porque hablo con las mises y hablo con los papás, ¿no? Y trato de congeniar estos dos mundos. Y los papás se frustran como, es que porque la mis no hizo nada, y es que porque la mis no puede hacer ahí una adaptación. Y a ver, si hacen el intento, las buenas mises, que son muchas, y también las mises dicen, es que Andrea, ¿cómo le hago? Es que Andrea, yo qué sé de este síndrome Down, yo qué sé de autismo, yo qué sé. A mí nadie me enseñó. Y yo, ¿cómo le hago si le pegó al otro, si mordió y ya me está hablando el papá que porque es su hijo que... O sea, los dos, es un tema que a los dos les frustra porque los dos quisieran hacer más. Claro, pero mira, en los colegios no hay ni las condiciones, porque oye, dime tú, un colegio que tiene 25 chiquillos en el salón, no hay manera. Y al lado hay otro salón de 25 y al lado hay otro salón de 25. Exacto, y la maestra es una. Sí. Y por más que tú quieras, es muy difícil que lleguen. También uno como papá tiene que ser realista en lo que tú le exiges a un colegio. Ahora,
obviamente para un papá es muy fuerte el tema de decir un monitor, porque además es un gasto extra que tú tienes que absorber. Pero eso es ahí a donde voy, a cuando yo me aferro a que mi hijo esté en tal o cual colegio. Oye, tengo la posibilidad económica para estar en ese colegio y además darle el apoyo extra que mi hijo necesita. Es que son decisiones que tienes tú que tomar y que son fuertes, pero que te van a llevar a que el niño esté en su entorno ideal. Oye, lo voy a llevar a este colegio que apenas me alcanza. Entonces, si el niño necesita un monitor, ya no se lo puedo pagar. Pero sí lo necesita. Porque el niño ya no está aprovechando. A mí me pasó con Pablo. ¿Y cómo fue la decisión para ustedes, para ti y tu marido? Es fuerte, sí. No te lo voy a negar. Cuando el colegio te pide un monitor, ay, no sé, sientes como que si te estuvieran atacando a ti. Te lo tomas personal, ¿no? Obviamente. Claro, porque es tu hijo. Claro. Entonces no hay manera de quitarle lo personal a todo lo que te digan de tu hijo. Todo lo que te dicen de tu hijo es un ataque personal, sí, es verdad. Y te duele peor que si te dijeran lo que sea. Porque además, obviamente siempre te pones a pensar que te están cuestionando como papá, que si lo estás haciendo bien, que si no. Entonces cualquier cosa que te digan de tus hijos es natural. Esta es una reacción física, real y psicológica natural, que tú desenvainas la espada. Claro. Y te da coraje de la persona que te está diciendo como si ellos te quisieran herir. Es algo difícil de asimilar. Pero una vez que ya tienes tu tiempo de asimilarlo. De asimilarlo, porque también tienes tú que darte cuenta que en los colegios no son tus enemigos, no te quieren molestar. Sí. Ellos están viendo algo y tienen la obligación de hacértelo notar. Y pueden ser tus grandes aliados. Son tus grandes aliados. Sí. No te puedes pelear con quien está tratando con tu hijo 8 horas al día. ¿Sabes cuántas horas? No, ya no. Es la jornada, pero un montón. Entonces, son tus mejores aliados. Sí. Entonces, ¿de qué manera tú puedes apoyarlos y de verdad trabajar en equipo? Entonces, te enteras tú de esto, lo tomas como lo tomes, pero en algún punto ya tendrás tú que saber que sí lo necesita o no. Y ya es cuando nosotros decidimos decir, ok, vamos a brindarle un apoyo al colegio. Si te soy sincera, al principio lo metimos a Pablo a un colegio en donde era muy personalizado, eran muy poquitos niños y ahí mismo le daban la atención. Pero ya después me voy a un kinder más grande y yo llegué diciendo, yo te voy a traer. Yo llego con mi hijo y mi monitora. Yo llego con mi persona que te va a ayudar. Pero de repente también los kinders son, oye, espérame, vamos viendo cómo va. Y también es válido que ellos lo conozcan, que ellos vean su alcance y después te dicen, no, sabes que sí. Digo, yo ya lo traía muy trabajado, pero cuando te pide un colegio el monitor, antes de desenvainar la espada y decir, es que el que estás mal eres tú, porque luego es el típico, ¿no? Yo escucho muchísimo. Es que la maestra floja, la maestra no quiere atender. Y no. Sí, no. No es flojera, es una cosa que ya se sale de sus manos. Totalmente. Entonces digo, también tratar de tomarlo con objetividad y desde donde viene, que es desde la intención de buscar lo mejor para el niño. Y al final, ¿cómo fue tu experiencia? Al final lo que nosotros hicimos, es que la verdad, gracias a Dios que se nos cruzó en el camino la terapeuta de Pablo, quien hoy es mi socia en el proyecto que tenemos. A ver, cuéntanos de este proyecto, Elena, ahorita que estás así. Mira. Es muy interesante cómo de aquí surge este proyecto de STEPS con la terapeuta de Pablo. Sí, mira, por azares del destino, el doctor con el que yo estaba en México, él me buscaba una terapeuta aquí en Guadalajara porque él ya tiene su método. Entonces me manda a Julieta, para que fuera mi terapeuta. Pero imagínate que ya me mandaron ya una cosa muy hermosa. Tú la conoces y tú sabes que es lo máximo. Entonces llega Julieta conmigo como monitora, pero la verdad es que Julie tiene una preparación maravillosa y tiene muchísima experiencia. Entonces yo quería aprovechar esa experiencia de Julie para el beneficio de Pablo y empezamos a darle la terapia a Pablo en el kinder. Pablo llegaba muy temprano en la mañana, si entraban a las 8:30 nos dieron chance. La verdad es que en el kinder son un amor y son maravillosas todas las que trabajan ahí. La verdad sí. Y nos dieron un espacio, saludos, las queremos mucho. Nos dieron un espacio para que pudiera tener Pablo su terapia 1 a 1.
Y Yuli tenía la capacidad de dársela Sí, por su eso currículum fue y por su experiencia. Entonces, empieza a darle la terapia y además a abordar las situaciones en el momento cuando le pasaban a Pablo en la escuela. Y fue ahí donde nos dimos cuenta que estábamos en el nacimiento de una metodología que hoy aplicamos con muchos niños más, que es llevar la terapia al colegio. Es que qué maravilloso, o sea, porque no es, va mi hijo a la escuela, vive un montón de cosas que no sé cómo resolverlas y entonces luego lo llevo a la terapia para que luego vaya a la escuela. Entonces aquí Y tú la estás resuelve. llevando la terapia a la escuela. Sí, y además es que, sabes, que también nos dábamos cuenta, Pablo estuvo en muchas terapias mucho tiempo antes de encontrar Claro. a Yuli. Y tú vas con la terapeuta y la terapeuta te pregunta. Entonces tú como mamá le dices lo que tú crees que está pasando en el colegio. Sí. Entonces ahí vas y le cuentas ahí más o menos, ahí a grosso modo, como tú ves que le pasan las cosas al niño, que tú ni estás, tú ni sabes y ni vives la experiencia que tiene el niño. Si te va bien, la terapeuta habla con todos los profesores del niño para ver cuál es su experiencia. Entonces la maestra, desde su trinchera, desde su perspectiva, con otros 20 chiquillos que están ahí, le platica a la terapeuta qué es lo que ven que pasa el niño en la escuela. Entonces la terapeuta, como puede, da la terapia con su mejor esfuerzo y tratando de adaptar las técnicas para poder detonar esas cosas en terapia para poderlo abordar. Pero por más que quieras imitar su contexto real, no lo tienes. Claro. Entonces, el hecho de que la terapeuta esté en la escuela, vea al niño con el niño que de verdad lo molesta y ver quién es, cómo se llama, cómo interactúa con otros niños, te da muchísima información. Claro. Valiosísima para poder hacer los ajustes terapéuticos necesarios que puedan más bien influir en el desarrollo del niño. Ahora, Yuli tiene un modo espectacular que estamos ya replicando en otros terapeutas, que ella además sabe cómo tratar con las maestras y cómo ayudarlas a darles técnicas, porque obviamente el terapeuta, tú lo que no quieres es que el niño esté con el monitor toda su vida escolar. Tú quieres que sea una muleta que en algún momento el niño pueda dejar para poder continuar él de manera independiente. Ándale, me gustó ese ejemplo, una muleta, un Sí, claro. apoyo. Es un apoyo Tal cual. que yo quiero dejar. Yo no quiero andar cargando la muleta para siempre. Entonces yo me apoyo, pero ya después lo suelto. Entonces, la terapeuta tiene la posibilidad de darle las herramientas a la maestra en ese momento para poder atender las necesidades del niño. Y cuando surgió la situación, Exacto. conociendo el contexto. Conociendo el contexto. Conociendo a la maestra, conociendo al niño, porque además cada maestra es diferente y cada maestra aborda las cosas de Tienen forma su personalidad, distinta. tienen su historia. Que si la que claro. apapacha más, que si la que es más exigente, que si... La que es más gritona, menos gritona, claro, claro. Entonces, la verdad es que nos resultó maravilloso y así fue como nació el proyecto de Steps. Qué padre, Leana, o sea, de una experiencia personal, de algo que tú viviste con Pablo, o sea, empiezas, ¿cómo dices? O sea, ¿en qué momento dices, quiero hacerlo para más personas? O sea, ¿cuándo es ese clic? Mira, a ver, ni te voy a echar mentiras. Pablo ya pasaba a primaria. Y en la primaria a la que pasa Pablo, ya no me puedo llevar yo a Yuli. Yo por mí, Yuli iría conmigo hasta la muerte. Entonces, para mí ya fue un intento desesperado por mantener a Yuli conmigo y en mi vida. Entonces, platicando con ella, yo un día estaba en un consultorio que dan terapias y yo veía muchísimos niños. Y yo pensaba, ¿cómo es que Yuli no está llevando su ser a más gente? Porque también a mí me cambió la vida el haber descubierto esta metodología, porque además el hecho de que tú tengas al niño en la terapia en la escuela, en primera el niño no lo siente como terapia, porque como en la escuela trabaja, entonces él siente que está haciendo su trabajo de la escuela, exacto, porque a veces llevas al niño a la terapia en la tarde, en lugar de llevarlo a la clase de natación que le gusta, no puedes, Claro. porque O a ponerte tienes a que jugar llevarlo con él. O sea, ponerte a eso jugar a mí con se me hace él. valiosísimo porque veo el agobio de las mamás No tienes pobres. tiempo.
no tienen tiempo. Y entonces es que tengo que ir a la terapia, y ya se te fue la tarde porque en el tráfico de la ciudad, y ya qué horas juega, ya no fuiste a la fiesta infantil. A todo. Además, te voy a decir que los niños no son solos. A ver, hay unos niños que sí, que son hijos únicos y puedes tú dedicarle todo. Mi hijo era el más chico de otros 2. Claro. Yo tengo 3. Entonces, no, niños, no vamos a poder ir. Sí. Y todos en la terapia, afuera en el sillón. Porque además yo cargo con mi tropa para todos lados. Entonces llevaba yo a mi trifulca para todos lados y llegan mis hijos todos sentados ahí remolineándose en los asientos de espera, en las salas de espera de todos los terapeutas. Y la verdad es que para la familia es bien desgastante. Es bien pesado. Es bien pesado. Entonces además de que me solucionaba esa parte, ya podíamos dedicarnos a cosas que todos disfrutaran. En la tarde, hasta un día de no hacer nada en tu casa. Que son valiosísimos. Que si ya hacemos que si la galleta, que si ya haces otras cosas. Sí. Porque ya estás liberado de ese trabajo del niño. Sin porque prisa. Al niño tú le dices, vámonos a terapia. ¡Ay! ¿Sienten que es clases otra vez? Porque son clases otra vez. Sí. Entonces dejamos el trabajo rudo para una jornada en donde ellos están acostumbrados a que trabajan. Ahora, es un hecho también científico que las horas más efectivas para un niño de trabajo son en la mañana. Claro, temprano, descansado. Exacto. Sí. Desayunado, descansado. Cuando ya estás en la tarde ya traes toda la mañana, más la comida, te estás durmiendo, llegas dormido a la terapia, despiértate mi amor, porque te tienes que bajar. Sí. El niño va todo dormido, despiértate por favor, ¿cómo vas dormido? Pon atención. Llega molesto, llega cansado. No participa activamente, no participa con ganas porque está con sueño. Claro. No es igual. Entonces, los resultados que vimos fueron abrumadoramente superiores a lo que habíamos vivido nosotros cuando llevaba Pablo sus terapias como la gente normal en las tardes. Oye, ¿superó tus expectativas? Sí. O sea, ¿tú no te imaginabas o sí? Mira, Andrea, yo no me imaginaba. Con el neurólogo, con este neurólogo maravilloso que encontré en Ciudad de México, esperábamos que él consolidara la lectoescritura entrada a la primaria. Ya este niño te lee y te escribe desde segundo de kinder. Son cosas que dices, no me lo esperaba para nada. A ver, en primero de kinder, corrígeme si me equivoco, pero cuando entra Pablo no hablaba todavía. No, bien, no, muy mocho. Y ahorita, o sea... Ya. Habla, ya, todo te decía, todo participaba, o sea, increíble. Sí, la verdad es que sí, digo, en mi experiencia sí fue un cambio, un salto maravilloso que a ver, obviamente Pablo sigue teniendo sus dificultades, tampoco es que te voy a decir ya está curado pero sí fue un salto que nos ayudó a tener paz familiar. Porque un diagnóstico de un niño neurodivergente no para en él, impacta en toda la familia. Fíjate que el tema de los hermanos se vive fuerte porque inconscientemente muchas veces se vuelcan con el niño que necesita la terapia, el doctor, ¿no? Y los otros hermanos quedan volando en el limbo. Y pasa de todo, o sea, hasta conductas disruptivas para llamar la atención, tema de depresión, si es que se te escapa esto de la mirada, ¿no? Por eso se me hace tan valioso que lo estés mencionando tanto. Sí, fíjate que yo tengo una amiga cercana que tiene un hermano neurodivergente y ella en algún momento fue un grupo de apoyo para hermanos de niños neurodivergentes. Oye, qué padre eso. No sabes qué padre. Sí, ella me platicó de un centro y precisamente hacían este grupo y te das cuenta, ellos... Luego me pasas el dato a ver si luego los te paso el dato al podcast a platicar. Sí, fíjate que sí, porque está muy interesante. Sí, Y ella me platicaba que se dio cuenta que su experiencia como hermana era la experiencia de muchos. No estaba sola. Eso es bien padre. Y que ella decía, te odio, pero te amo. Sí. Porque te amo. Pero hay momentos en los que no te soporto. Claro. Porque es muy difícil. Claro. Y porque no es su responsabilidad. Y hay veces nosotros como papás, y me voy a morder la lengua porque inevitablemente a veces lo haces, ayúdale a tu hermano. Encarga de que tu hermano haga tal. Y no les toca. Entonces, digo, uno mismo los mete en una situación, una presión de que les entre el con calzador, una situación
que pobres, digo, no les toca, que no pasa nada, digo, todos somos miembros de la familia y todos nos apoyamos con todos y ellos tienen que saber que esto es así, pero también el entenderlos, el darles chance de que un día se enojen, porque mi hijo son 3. El de en medio, que es el que es inmediatamente mayor que Pablo. ¿Cuántos se llevan? 2 años. Ay, 2 años cada 2 y 2. 2. Ok. Y él es niña, niño. Niña, niño. Entonces, Pablo adora a su hermano, el que le sigue, al chino. Lo adora con todo su corazón. Pero justo es el que le tiene menos paciencia. Uh-huh. Y hubo un día que dije, es que Pablo necesita un chino. Necesita a alguien que le diga, no, cállate, no me gusta, quítate, dame mis cosas, porque siempre es, no, dáselo, ya. Sí. No, por toda la consideración. Y el que menos le tiene consideración es él. Pero como él, sus pares. Uh-huh. Lo que te decía, nada en el mundo va a parar por tu hijo. En la escuela los niños, quítate, no quiero, claro. Hazte para allá, dame mis cosas. Es así. Entonces también la experiencia con los hermanos es valiosísima. Y también con eso no quiero decir que, ay, si el hermano se lo está ahí ya. Sí, no. No, tampoco. Déjalo que aprenda. Déjalo aprender. No, pero también es una experiencia que nosotros tenemos que valorar y también darle su lugar a sus hermanos que también muy valioso es. Todos tienen un lugar en la casa y en el corazón de las mamás. Exactamente. Y es un tema familiar. O sea, no es nada más el niño que lo vive, sino que es una historia familiar. Lo vivimos todos. Sí. Primos, abuelos, todos lo vivimos. Oye, Eliana, ¿y tú estás en contacto con más familias sí. Dentro de Steps o también por fuera has estado? Mira, curiosamente, yo no sé por qué pasa, pero de repente cuando la gente se entera que tienes un hijo neurodivergente y por algo ya después a ellos les toca pasar una experiencia, me ha tocado que muchas amigas, muchas conocidas, oye, ¿le puedo pasar tu teléfono a una amiga que está pasando por una situación así? Sí. Entonces terminas tú platicándole tu experiencia a muchas otras mamás. Claro. Entonces, entre las mamás que están con nosotros en Steps, como con la gente conocida que ya sabe del caso de Pablo, y que mal que bien, al día de hoy ha sido un caso de éxito porque la gente que es cercana a mí ha visto el avance que ha tenido. Claro, es que fue increíble. Que ha tenido Pablo. Entonces sí, me hablan a preguntarme qué hiciste, cómo le hiciste, dónde encontraste, y la respuesta fue, Julie nos ayudó. Perfecto. Oye, Eliana, y antes de que les pases a todo el mundo tu teléfono, espérense hasta el final, y el teléfono de Julie, obviamente, que ya están juntas haciendo esto. A mí me gustaría preguntarte, para cerrar todo esto que nos has compartido, todo esto que nos has platicado, con todo tu conocimiento y desde tu experiencia, ¿qué último mensaje te gustaría darle a todos los papás, mamás que te escuchan y que son padres de un niño con algún trastorno del neurodesarrollo? Mira, yo la verdad, ay, no sé qué difícil, pero quisiera decirles que todo va a estar bien, que no pasa nada, que ellos van a ser felices y que cualquier preocupación que tengas es tuya, no de ellos. Y no se las transmitas, déjalos a ellos ser como son, porque es válido y es bonito. Es bonito dejar a la gente ser como es. Eso es lo que me gustaría que la gente sepa, que van a estar bien, así como son, van a estar bien. Ay, qué lindo esto, Eliana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Oigan, ahora sí, cuéntanos por favor, déjanos tus datos, dónde encuentran, cómo te encuentran, cómo funciona Steps, okay. Cómo te pueden contactar, etcétera. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, estamos como MX Steps, uh-huh. Y ahí están los datos de teléfono y todo. Nosotros la manera en que trabajamos ya lo tenemos muy estandarizado, uh-huh. Pero generalmente pedimos a las mamás que vayan a una entrevista para que nos platiquen sus inquietudes, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ir a buscar ayuda? Una vez que platicamos con ellas, lo que hacemos es pedir permiso al colegio para ir a observar a los niños en el colegio. Okay. Porque nos hemos dado cuenta que es lo que más información nos arroja. Sí. Entonces va nuestras terapeutas a observar al niño al colegio en una jornada completa. Súper. Todo el día.
Vamos y los vemos y nos llevamos ya nuestras hojas con nuestras anotaciones y en base a las observaciones vemos si hay necesidad de hacer a lo mejor alguna evaluación psicopedagógica. Si no hay necesidad, hacemos una propuesta terapéutica. Okay. Y ya te proponemos la cantidad de días, el horario, que nosotros creemos que es el más prudente. Porque te voy a decir que hay veces que se nos cruza el recreo. En el tiempo que están los niños ahí. Tú dices, oye, es que se cruza recreo, no quisiera yo que sea durante las clases. No, hombre, cállate, que en el recreo es una experiencia valiosísima, porque es cuando están ellos jugando, cuando ellos están en libertad, cuando están trabajando con sus pares. Sí, cuando los ves libres como son tal cual. Cuando los ves libres. Entonces también ahí nos arroja muchísima información. Hay veces que es un trabajo valiosísimo el que se hace durante el recreo con los niños. Entonces ya con eso nosotros hacemos un programa con objetivos claros y todo, que vamos nosotros abordando cada día. Cada día al papá se le da retroalimentación de lo que se trabajó con evidencias y vamos trabajando ahí poco a poquito. Y toda la terapia es en la escuela, las terapeutas van a la escuela. Las terapeutas van a la escuela. A ver, que tenemos el servicio también, si por algo tu escuela no deja o no se puede o lo que sea, te podemos dar la terapia en nuestras instalaciones, pero si te soy honesta, generalmente yo sí empujo para que vayan que nos dejen llevarla al colegio. Oye, si hay colegios que no permiten. Ay, oigan, ahorita que acaban de escuchar toda la historia, si hay un colegio de esos que nos esté escuchando. Digo, a ver, entiendo que tienen que cuidar a sus alumnos, o sea, por supuesto, pero bueno, se pide lo que quieran de información de la terapeuta que está asistiendo. Claro, referencias, todo. Claro. Sí, de hecho nosotros, por lo general, hay un momento en el que hablamos con la directiva del colegio para explicarles nuestra metodología, el por qué, el cómo, porque sí es con lo que nos hemos enfrentado, con resistencia de los colegios. A ver, me queda claro, Andrea, y esto nosotros sabíamos que iba a pasar. Hacer una metodología nueva, sabíamos que es algo nuevo. Que iba a haber resistencia, porque no están acostumbrados los colegios a abrirle la puerta a un desconocido. Claro. Te aceptan el monitor para que te cuiden al niño, como niñera, ¿no? Que el niño lo anden detrás de él. Pero ya que se involucren en el aula, que se involucren con tu maestra, no es lo mismo. Entonces, sabíamos nosotros de esto y nosotros de la manera en que lo abordamos es trabajando y platicando, siempre teniendo un diálogo muy abierto con los papás, con los directivos de los colegios y con los profesores, que son los que están directamente involucrados con los niños. Definitivamente, y estoy segura también que habrá muchos maestros y muchos directivos que vayan conociendo este proyecto y que digan, oye, a mí me interesa, o sea, porque tengo alumnitos que me encantaría que vinieran a darle la terapia a mi escuela, o sea, también hay... Seguro de esos colegios, ¿no? Y luego, ¿sabes qué nos ha pasado? Que vamos al colegio y te lo prometo que es como a nadie se le había ocurrido antes. Fue lo primero que yo dije, ¿por qué no se le había ocurrido a nadie esto? ¿Por qué nadie había hecho esto antes? La verdad es que... Sí, resuelve muchísimo. Hasta las maestras luego ya no quieren que te vayas. Sí. Ya no, si quieres aquí. Vente otro día. Quédate otro ratito. Vente otro día, sí. Claro. Y la verdad es que en concreto al colegio no le implica ningún costo, nada. Entonces, nada más nosotros buscamos que nos apoyen, que nos dejen, que nos tengan la confianza. Y la verdad es que la gente que nos ha tenido confianza están muy contentos y la verdad es que son los primeros que nos recomiendan. Soy malísima yo para las redes sociales. Ahora que me invitaste dije, ay, Dios mío, me voy a poner a actualizar todo. Ya, a partir de este episodio ya. Redes sociales a tope. A tope. Pero sí nos ha más bien valido la recomendación de boca a boca, que es luego la que más impacta. Claro. No, definitivamente. Así que, bueno, en los comentarios también escribimos ahí tus redes. Sí, muchas gracias. Para que vayan, la visiten y te puedan contactar. Y estamos a sus órdenes en lo que les podamos servir. De verdad que somos los más felices de compartir esto que por lo menos a mi criatura le hizo mucho, mucho bien. Ay, Elena, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por platicarnos, por abrirte y contarnos toda esta experiencia. De verdad, ha sido muy enriquecedora. Mil gracias, Andrea, por el espacio. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan, nos ven allá en casa, en el carro, en donde estén,
Mándenle este episodio a alguna persona que le pueda servir, a cualquier mamá, papá, mándaselo a tu colegio, a las mises, que puedan aprender de esto que platicamos y sobre todo pedirte que te suscribas al canal de YouTube. Nos ayuda muchísimo a llegar a más gente, que le des suscribir, que actives la campana, que le piques en hypear este video para que pueda llegar a más personas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.